Hola, hola. Quiero empezar dando un fraternal saludo a todos los egresados de la Universidad Tecnológica, a mis profesores y colegas, compañeros con quienes estudié en los 80s y que nos graduamos en los 90. Somos egresados de la Facultad de Ingenierías. Más especialmente un saludo a todos los de Ingeniería Industrial que nos graduamos hace 30 años ya. Gracias, Doy. Para mí es un honor que la Universidad Tecnológica me permita este espacio para poder compartirles esta conferencia, la que he venido investigando ya por este siglo, durante estos 20 años, y he aprendido acerca de lo que es este término de la inteligencia emocional. Me permito compartir la presentación. Inteligencia emocional. Este término surge alrededor del 95, luego de habernos graduado en el 90. Por un libro escrito de Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense, del cual se ha venido desarrollando toda una cantidad de escritos alrededor de este tema, para poder comprender el poder que existe entre las emociones sobre la mente pensante, la relación que hay entre lo que pensamos y lo que sentimos. Sencillamente, la inteligencia emocional es aprender a percibir las emociones, comprenderlas, saber manejarlas y utilizarlas. Esto es integral en cuanto a que se muestra en todos los aspectos o áreas de la vida, tanto a nivel personal como familiar, social, laboral, profesional, porque el ser humano es integral, somos una unidad. Debemos ser el mismo en todos los ambientes en los cuales nosotros nos movemos. Una persona con inteligencia emocional es capaz de reconocer los sentimientos propios y poder entender el de los demás, los sentimientos de los demás, y tener la capacidad de saber manejarlos y saber gestionarlos. Esta conferencia la he separado en tres temáticas. Primero, iniciaré con las definiciones de los términos de qué es inteligencia, qué es las emociones, los sentimientos, también qué define una persona emocionalmente inteligente. Luego tenemos una sencilla explicación acerca del funcionamiento del cerebro y los sistemas nervioso y endocrino. Y por último, para finalizar, vamos a tener un taller práctico para conocer el porqué de nuestras emociones en particular. Bien, entonces iniciemos con la definición del término inteligencia. Buscando, la verdad encuentra uno que existen muchas y variadas definiciones y teorías de la inteligencia. Hay cantidades, así como han surgido teorías de la administración, teorías de la educación. Entonces también existen muchos filósofos que definen la inteligencia y psicólogos. Pero voy a tomar esta teoría de la inteligencia múltiples, un modelo elaborado por el psicólogo Howard Gardner, que lo publicó en 1993, un libro en donde él define la inteligencia como una expresión plural, es decir, existe en las personas una gran variedad de talentos y capacidades humanas. Entonces ahí vemos que se habla de la inteligencia visual, natural, lógico-matemática, lingüística, musical, corporal, kinestésica, cinético-corporal, entre otras. La inteligencia emocional se acerca mucho a lo que es definido acá como inteligencia intrapersonal, que es saber manejar las buenas relaciones humanas, saber trabajar en equipo, entender a los demás, saber perdonarlos, ayudarlos a identificar sus problemas. Esto es lo que se define incluso como empatía. Veamos, por ejemplo, una persona con inteligencia kinestésica que puede controlar y coordinar hábilmente sus movimientos, por ejemplo, un futbolista como Messi. Él ha confesado que él es muy mal lector, que muy poco lee, ¿cierto? Entonces, él tiene inteligencia kinestésica, pero no tiene la inteligencia como para escribir un libro o para componer una sinfonía como Beethoven, que tiene ya inteligencia musical. En fin, el objetivo es poder entender que todos tenemos inteligencias, todos podemos desarrollar también la inteligencia emocional. Todos somos inteligentes, lo que hay que mirar es en qué área, en qué aspecto. Miremos esta imagen. Todos tenemos destrezas, habilidades, talentos que son diferentes en cada uno. A todos no nos pueden hacer la misma prueba o evaluación, como lo ven aquí en esta figura. La misma naturaleza nos enseña que existe una gran variedad en este planeta Tierra,
Por eso no podemos etiquetarnos, ¿sí? Diciendo que, ah, no, que esa persona es torpe o que esa persona es bruta, ¿no? Lo que hay que es mirar y buscar para qué es buena, qué talento, en qué área es buena o es inteligente. Existe una definición que encontré a nivel general, esta inteligencia como la capacidad o cualidad del que sabe tomar la mejor decisión, que sabe escoger la mejor alternativa de solución entre varias opciones. Pero estuve en una conferencia también al respecto de estos temas y escuché en una charla una definición que a mí me impactó, me parece la mejor definición que pude haber encontrado. Es esta: la capacidad, la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para hacer de su entorno un ambiente agradable y feliz. Eso me pareció espectacular. La verdad es que nadie nos amarga nuestra vida si nosotros internamente tomamos la decisión de no permitírselo. Entonces, aquí vemos una primera conclusión, es que ser feliz es una decisión, es su decisión. Entre mayor inteligencia emocional, mayores probabilidades hay de tener satisfacción y hallar la felicidad. Ahora vamos a mirar la definición de emoción, ¿sí? La emoción son un conjunto de respuestas químicas neuronales, cerebrales, inmediatas a las sensaciones. Las emociones son reacciones a estímulos externos, son respuestas inmediatas con respecto a lo que nosotros captamos de lo sensorial con nuestros órganos de los sentidos. Esta palabra emoción viene del latín mover, que significa agitar, alterar, moverse, o sea, provocar rápidamente un impulso que nos lleva a actuar súbitamente y que por lo general la emoción es pasajera. Aquí miramos más al detalle la relación de lo sensorial, las sensaciones, cómo los estímulos que entran por los órganos de los sentidos entonces estimulan y hacen que nosotros reaccionemos de X o Y manera. Por ejemplo, con respecto a los ojos, ¿qué sensación nos produce cuando vemos algo hermoso, un lindo paisaje? Luego acá dice la boca, con la lengua tenemos el gusto. ¿Qué sensación nos da el probar una comida bien maluca o por el contrario, degustar un postre bien sabroso? Luego tenemos el olfato con la nariz, que podemos percibir o un mal olor o un buen olor. Un estudio ha revelado que el olfato es el estímulo que mayor recuerdo nos trae a la memoria. O sea, que los olores son los que se quedan más fuertemente grabados en el cerebro. Con respecto a los oídos, pues cómo reaccionamos al oír unos gritos estridentemente fuertes o por el contrario cuando escuchamos una melodía que es de nuestro agrado. Con la piel percibimos el cambio de temperatura, de calor a frío, sentimos las caricias y con los músculos pues sentimos el contacto, la presión. Lo cierto es que un mismo estímulo puede provocar diversas reacciones o emociones en las personas. Entonces, cada individuo experimenta una emoción de forma particularmente diferente, o sea, un mismo estímulo puede provocar reacciones dependiendo de las personas que tengan sus aprendizajes previos, tengan recuerdos y traumas distintos, experiencias previas diferentes, todas. Voy a dar un ejemplo. El olor de una pomada mentolada, como el Vivaporub. Bueno, eso a una persona le trae el recuerdo de cuando era niño, que la mamá que le sobaba en el pechito esta crema, entonces la persona con ese olor recuerda a la mamá y se agrada, le es de agradable recordar ese afecto. Otra persona sentirá nostalgia, sentirá tristeza porque la mamá falleció. También puede haber el caso de una persona que eso le trae un mal recuerdo porque ese olor se lo echaba a un familiar que lo maltrató, que abusó de él, no necesariamente abusó sexualmente, sino un abuso físico y que lo maltrató, lo golpeó, lo insultaba. Entonces ese olor no le es agradable. Entonces vemos cómo un mismo aroma, como un mismo estímulo puede producir diferentes reacciones en las personas. También otras reacciones como cuando vemos una culebra acercándose inmediatamente, pues que cómo reaccionamos, brincamos, salimos corriendo. Pero si un niño desde pequeño fue criado con culebras, pues cuando las ve él no se va a asustar, no le causa temor. Y lo mismo aplica para los que son criados con tigres, con panteras, con leones. Bueno, las emociones se contagian fácilmente, pues las emociones de una persona son captadas por las otras personas, existiendo un contagio emocional. Generalmente es algo inconsciente, ocurre pues en una fracción de segundos.
por como las emociones son reacciones inmediatas y que son buenas en cuanto a que nos preparan para actuar afrontando una situación de peligro, nos hace defendernos o salir corriendo para poder sobrevivir, pero en el caso es que si alguien que está al lado pega un brinco del susto, inmediatamente nosotros también pegamos un brinco y nos asustamos sin saber cuál es el motivo, por qué razón. Y también hay casos donde cuando hay una persona amargada al lado de nosotros y esta persona pues no se pone feliz hasta que no amarga la vida del otro o cuando ya los otros se contagiaron de amargura, ahí sí ya la persona se pone contenta. Por lo general, nosotros no somos de estar mostrando fácilmente nuestras emociones y los sentimientos a las demás personas. Existen cierto tipo de emociones que poco se muestran porque las ocultamos con el fin de, como de poner una barrera protectora nosotros mismos, porque a veces pensamos que el expresar las emociones pues es como mostrar debilidad. Hay estudios que muestran que la ira, el enojo, es como la emoción más expresada, mientras que la alegría es la menos expuesta, porque se cree que con el enojo y con la ira se expresa poder y autoridad, pero que el ver una persona que todo el tiempo está sonriente, feliz, contenta, entonces se piensa que esa persona está enamorada, y cuando uno dice que está enamorado, la gente mismo piensa que está embobado o atontado, entonces muy poco se muestra la parte feliz. También sabemos que todas las decisiones, no hay ninguna decisión que nosotros tomemos si no es bajo la influencia de las emociones. Pero existe un gran consejo que hay que tener en cuenta, que aquí se lo suelto. Esto fue un escrito de un anónimo, una frase muy generalizada, en donde nos dice que no prometamos, cuando estemos felices, supremamente felices, no prometamos nada cuando estemos felices, no respondamos cuando estemos enojados, ni tampoco tomemos decisiones cuando estemos tristes. Y eso sucede, muchas veces el enojo hace que uno conteste y responda y que luego uno dice, ¿yo por qué dije eso? Entonces aquí aplica lo de la inteligencia emocional, el autocontrol, el controlarnos y no manifestar, ni decidir, ni prometer, ni responder cuando estemos en estas situaciones que muestra esta imagen. Bueno, ahora bien, las emociones dan lugar a los sentimientos. El sentimiento viene después de una respuesta emocional. Los sentimientos son emociones ya conceptualizadas que determinan un estado de ánimo más permanente. La emoción es una reacción, ¿cierto? Es química, es orgánica, es un impulso, es pasajera, de corta duración, como ese enamoramiento, ay, que uno se enamora y se desenamora rápidamente. Pero ya para que exista un sentimiento, el sentimiento ya es más duradero y este sentimiento implica el conocimiento. En resumen, el sentimiento viene a ser la unión de la emoción más el conocimiento, que implica el pensamiento. Y su continuidad e intensidad se debe al proceso cognitivo. O sea, en psicología, un pensamiento es aquel que se encarga primero de transformar la información para organizarla y darle sentido. O sea, primero conozco y luego pienso. Por ejemplo, primero, recibo un regalo espectacular, la emoción, esa respuesta al estímulo de ver ese regalo y más si lo valoro y veo que el regalo es valioso, que es beneficioso, que es de todo mi agrado, entonces reacciono con mucha emoción, pero luego evalúo a la persona que me dio ese obsequio. Entonces ya cuando hay una evaluación mental, cuando entra el pensamiento, se hace esta reacción que puede ser con mayor agradecimiento porque la persona me agrada o con indiferencia si la persona que me dio el regalo no es de mi agrado, entonces ya hasta devuelven el regalo. O sea que se tiene un posterior sentimiento de alegría o de malestar o sin sabor cuando la persona que le dio ese regalo no es de su agrado. Los sentimientos ya son más duraderos, son más continuados que las emociones porque implica el pensamiento. Cada individuo experimenta una emoción y un sentimiento de forma particular, como ya lo dijimos, de acuerdo a sus aprendizajes previos. Por eso es que cuando todos percibimos, podemos percibir las mismas sensaciones, no todos actuamos de la misma manera. Entonces, por eso es que hay personas que dicen, oiga, pero es que yo no entiendo usted cómo piensa así, yo no entiendo usted cómo reacciona así, porque todos pensamos, sentimos, nos emocionamos, actuamos de maneras diferentes. Entonces, aquí es un gran error que nosotros etiquetemos a las personas.
Bueno, pasamos ahora a ver cómo se define una persona emocionalmente inteligente, ¿sí? Se ha definido la inteligencia emocional como la capacidad de entender las emociones tanto personales como saber controlar y gestionar las emociones. Entonces, primero es tener autocontrol. Una persona emocionalmente inteligente se autocontrola, es paciente, tiene ese dominio propio, también tiene esta otra cualidad, se autoevalúa, se examina a sí mismo, indagando cuál es la raíz o el por qué reacciono como reacciono. Otra cualidad, la empatía, ¿sí? Sabe comprender las emociones y los sentimientos ajenos, como dicen, se pone en los zapatos del otro. Eso es bueno. Cuando uno entiende al otro, se pone en sus zapatos, eso hace que nosotros no seamos unas personas juzgadoras, que estemos juzgando a los demás. Cuando comprendemos al otro, no lo juzgamos. También habla de tener buena autoestima, se valora a sí mismo, se acepta como es, teniendo confianza de sí mismo. Es una persona alegre, es agradecida, mientras que el amargado no agradece ni un dulce que se le dé. Como tiene buena autoestima, pues también es una persona que se automotiva, tiene liderazgo, no necesita que los demás los estén animando o motivando, es entusiasta, creativo, tiene una actitud positiva, con la capacidad también incluso de trabajar en equipo. Aquí también viene esta palabra que es de este siglo, la palabra resiliente, ¿sí? Que resiste y supera pronto cualquier trauma y sabe adaptarse rápidamente a los cambios. Para Piaget, una persona inteligente es cuando tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones y al entorno, como lo fue el caso de hace un mes, de esta que fuera reina de Colombia en el 2011, que es modelo y presentadora, Daniela Álvarez. Ella narró en su cuenta de Instagram el desafío que tuvo que sobrellevar primero con una cirugía que se hizo para retirar una masa en su abdomen izquierdo, y esto le causó a ella una isquemia, de que no le circuló sangre a través de las arterias, afectándole el pie izquierdo. O sea, ese pie izquierdo le quedó sin movimiento, le quedó como muerto, ahí pegado. Ella cuenta en un video sin llorar que tuvo que elegir entre el dejarse el pie natural y arrastrarlo porque le quedó ahí sin funcionalidad, o decidir amputarse, cortarse el pie natural y arrastrarlo para luego instalarse una prótesis, ¿sí? Pues los que vimos esa noticia sabemos muy bien que ella tomó la decisión de amputarse porque ella dice que desea volver a hacer lo que más le gusta, que es bailar. Entonces, eso es un buen ejemplo de ser una persona resiliente y que se supo adaptar a los cambios de la pérdida de su pierna y se adaptó a una prótesis. Otra cualidad es que no teme reconocer que desconoce algún tema, no le da pena preguntar cuando no sabe algo, si se equivoca, no le da temor confesar que se equivocó. Otro es que es asertivo, con buen relacionamiento social. Muchos empleadores hoy día requieren trabajadores que no solamente tengan una formación académica y conocimientos profesionales, sino que también posean este tipo de habilidades, de poder saber comunicarse con sus compañeros de trabajo, de que sepa escuchar, como dice, preste atención para que pueda hacer caso, que sepan relacionarse bien con sus autoridades y con los demás compañeros, se expresen de manera amable, abierta, precisa, adecuada, pues sin estar atentando y ofendiendo a la otra persona. Y aquí tenemos por último que esa persona tiene la capacidad para pedir perdón y también para saber perdonar. Entonces, la verdad es que no es el entorno, ni los acontecimientos, ni las otras personas lo que me hace feliz. Es lo que construyo en mi mente, en mi imaginario, lo que me hace feliz o desdichado. Pero también es que si tengo un ambiente laboral agradable, donde el jefe logra mantener la calma, siempre está tranquilo, con buen estado de ánimo, pues ese entorno emocional contribuye a que los empleados se sientan menos estresados y el ambiente laboral mejora, mejora el estado de ánimo colectivo y ya no se dan esos ausentismos laborales que perjudican a las empresas, y esto hace que se desarrolle una mayor productividad. Ahora pasamos al segundo punto sobre el entender cómo es el funcionamiento del cerebro con los sistemas nervioso y también el sistema endocrino. Teniendo claro que todo lo que son los estímulos ingresan por nuestros sentidos,
La verdad es que nosotros hoy día nunca antes habíamos estado tan sobreestimulados de información como lo estamos actualmente. Hace 120 años exactos no existía la radio. La radio apenas hace 120 años que empezó. La televisión en Colombia apenas lleva 60 años. Eso alrededor de los años 80 y los 90, cuando estábamos en la universidad, fue que empezamos a tener computadores personales y el uso de la red de Internet inició a mediados de los 90, incrementándose rápidamente su uso a comienzos de este siglo. Mirando lo que es el Facebook tiene apenas 16 años, Twitter 14 años, WhatsApp 11, Instagram 10 años. Esta aplicación TikTok que sirve para crear y compartir videos cortos, que está ahora pues de moda, feliz de la gente grabando sus videos, lleva apenas 3 años. Entonces vemos cómo es que se nos ha incrementado el uso de las redes sociales y cada vez es mayor el número de personas que estamos, porque ahí me incluyo, conectadas a estas redes. Y a la vez, por estar conectados a las redes, estamos muy desconectados de nosotros mismos. Según algunos psicólogos, dice que si estas redes no se usan correctamente, pueden ocasionar estrés, ansiedad, depresión, obviamente afectando el bienestar emocional y el físico, como lo vamos a ver aquí en la siguiente imagen, donde más detalladamente vemos toda la información nos ingresa por los sentidos y va al área del cerebro, un área central del cerebro que se llama el eje hipotálamo hipofisario. O sea, a través de la glándula hipófisis que vemos ahí y del hipotálamo, se secretan una cantidad de hormonas que son mensajeros químicos y que son liberados para circular en la sangre, regulando las otras glándulas endocrinas, eso con el fin de lograr un correcto funcionamiento del organismo. Los órganos del sistema endocrino se comunican a distancia, o sea, ellos no tienen una comunicación directa como si lo tiene el sistema respiratorio, el digestivo. Su comunicación es a través de la sangre. Ahora bien, este tema de las hormonas es importante y lo traigo aquí a colación porque es que las hormonas actúan sobre todo nuestro sistema inmunológico. Actúa sobre el crecimiento, aumentando el tamaño de los músculos, de los huesos. Las hormonas tienen acción antiinflamatoria, antialérgica, controlan el nivel del azúcar, tiene efectos sobre la presión arterial, estimulan los riñones para que reabsorban líquidos, tiene que ver con la reproducción, con las contracciones musculares, con el color de la piel, el pigmento, la melanina. Y estimula la producción de leche en las madres lactantes, también estimula en los ovarios para producir el estrógeno y en los hombres la producción de espermatozoides. La glándula tiroides, que vemos aquí en esta imagen azul de color naranjita, la glándula tiroides interviene en la función cardiovascular, en cuán rápido late el corazón, actúa en la regulación de la temperatura corporal, en el metabolismo, que es la forma en que el cuerpo obtiene la energía de los alimentos. Esta glándula, en fin, controla el nivel de energía. Ahora miremos esta glandulita en toda la mitad, la glándula pineal, ahí abajo a mano derecha, llamada también epífisis. Esta produce una hormona importantísima que se llama la melatonina, que ayuda a regular nuestro reloj interno, controlando el ritmo cardíaco y garantizando los ciclos de sueño y de vigilia en nuestro organismo. O sea, es la que nos hace ir a dormir. Es la encargada de facilitarnos la conciliación del sueño, garantizándonos también un buen descanso para recuperar ese desgaste corporal del día y dejando el cuerpo listico y preparado para librar la batalla del día siguiente. Esta glándula pineal es considerada como la encargada de conectarnos con toda la potencialidad de nuestras emociones y sentimientos, con nuestra mente, con la psiquis, o sea, la psiquis, que es donde vienen todos los procesos psicológicos mentales básicos, que se han definido 8 procesos, entre ellos está el aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, bueno, entre muchos otros. Entonces, aquí viene algo bien interesante que les voy a compartir. La psiquis y el alma es lo mismo, la misma palabra. O sea, buscando la raíz etimológica de la palabra alma, esta palabra viene del griego psique. O sea que todo lo que sea psicológico viene de esta psiquis o del alma, ¿sí? Entonces, los procesos mentales que son producidos por el cerebro, los produce el alma o la psiquis.
Ahora bien, si el cerebro llega a tener problemas, el cerebro es materia, ¿cierto? Pero produce unos procesos psicológicos que no son tangibles, ¿cierto? Porque cómo capta un sentimiento de ira, de rabia, pero los produce algo tangible como el cerebro. Entonces, el cerebro llega a tener problemas neuronales, como por ejemplo el autista, una persona que es autista no expresa emociones ni sentimientos. Entonces, no es de extrañarse que cuando una persona llegue a tener lesiones en esta glándula pineal, esta persona se vuelva como una persona sin sentimientos, plana a nivel afectivo, pues pierde la capacidad de experimentar emociones. Una observación aquí es que cuando el cerebro muere, muere la psiquis, o sea, muere el alma. Porque es que ha sido un gran error creer que el alma, esto mental o psicológico, es igual al espíritu. La verdad es que en el idioma griego nosotros encontramos que la palabra alma en su raíz etimológica griego es muy diferente a la palabra espíritu, o sea, hay una clara diferencia entre lo que es lo mental o psicológico, el alma, con el espíritu. Nosotros somos seres integrales, dice que materia, alma y espíritu. Entonces, lo que es la materia está la parte física tangible y está la parte intangible, que son los pensamientos, estos procesos psicológicos. Entonces, como dije ahora, cuando el cerebro muere, muere el alma. Y nosotros también, como seres integrales, nosotros nos movemos según cómo pensamos, ¿cierto? Según cómo pienso, así hablo y así actúo, como lo dijo el gran maestro Jesús, de lo que abunda en la mente, en el psique, habla la boca. Vamos a verlo del sistema nervioso. Este eje hipotálamo hipoficiario en el cerebro está estrechamente relacionado con el sistema nervioso central a través del hipotálamo. A finales de los 90 se viene desarrollando una nueva disciplina científica llamada la psiconeuroinmunología, PNI, que estudia la interacción entre los procesos psíquicos, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino del cuerpo humano. Esta psiconeuroinmunología, PNI, plantea el desafío de tratar la mente y el cuerpo como una unidad, concluyendo que el sistema nervioso central y el sistema inmune comparten un mismo lenguaje de neurotransmisores y hormonas, o sea que existe una comunicación de las células nerviosas y las células endocrinas compartiendo actividades eléctricas a través de los neurotransmisores y actividades químicas a través de las hormonas, activando una serie de reacciones en el organismo, lo que hace actuar de manera automática. Estas reacciones automáticas están integradas al sistema nervioso central, o sea, la imagen ahí podemos ver, los estímulos ingresan, son los receptores, entra la información al cerebro, se va por todo el sistema nervioso, la médula espinal, y hace que efectivamente nos movamos o nos emocionemos. El sistema nervioso es una compleja red de nervios y células que llevan mensajes, impulsos nerviosos por la médula espinal a las diversas partes del cuerpo humano. Cuando los estímulos ingresan por los sentidos, entonces por medio del eje hipotálamo hipoficiario se envía esa respuesta motora, actuando todos los sistemas, tanto el sistema nervioso como el sistema inmune y el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, aquí es como el caso cuando uno siente como una emoción de vergüenza, el organismo actúa y reacciona en que se ruboriza, se pone rojo, o que ante algo que sea miedoso o espantoso, el cuerpo reacciona poniéndose pálido, o como decimos blanco, como un papel. O cuando se encuentra uno con una amenaza, por decir, estando uno en el bosque y aparece un oso grande, que sale de sorpresa, entonces el hipotálamo activa en el sistema de alarma del cuerpo, estimulando las glándulas, produciendo hormonas, y como la adrenalina y el cortisol eleva la presión en las arterias, la frecuencia del corazón, el azúcar para que la sangre tenga energía y pueda salir corriendo o pelear, si es el caso. Entonces, hay una relación, existe una unión entre el cerebro y el corazón. También en la parte inferior vemos que hay también una unión entre el cerebro con lo que es la parte intestinal. No podemos separar el cerebro del corazón, o sea, eso de que se piensa con el cerebro y se siente con el corazón y ponen al corazón como el pobre que es el que se deja llevar de las emociones, mientras que el cerebro es frío, no. Eso es un mito. La verdad es que somos una unidad, están muy interconectados, es un diseño perfecto el cuerpo humano.
Aunque muchos no lo crean, el corazón también siente, el corazón también piensa, el corazón también decide. La ciencia ahora ha descubierto que en el corazón se concentran cerca de 40.000 neuronas y toda una red de neurotransmisores con unas funciones muy concretas que lo convierten al corazón en una extensión perfecta del cerebro. Por ejemplo, la hipertensión arterial y la salud del cerebro están muy vinculadas. El corazón puede producir enfermedades neuronales, como un accidente cerebrovascular, y a la vez el cerebro puede producir enfermedades cardiológicas como una arritmia o alteración pues irregular en los ritmos cardíacos, en los latidos del corazón. Las emociones afectan el cerebro y si son muy intensas pueden llegar a afectar el corazón. Ejemplo, una final de una Champions League. Esto ha terminado en muchos problemas cardíacos o infartos en los fanáticos del fútbol europeos y los que sean fanáticos por acá en América también. En la antigüedad, cuando no se conocía bien el interior del cuerpo humano, los griegos como Aristóteles decían que el centro del intelecto residía en el corazón, que nosotros pensábamos con el corazón. Muchos pueblos antiguos también tenían la creencia, y ahora se está descubriendo que es así, que en las entrañas o en los intestinos está el centro de las emociones. Actualmente los intestinos son llamados el segundo cerebro o el sistema nervioso entérico, es otro término que tiene, porque es el encargado de controlar directamente el sistema digestivo. Se ha descubierto que existe una completa red de más de 100 millones de neuronas en los tejidos del intestino delgado, del colon, y que se extienden también a revestir tanto el estómago como todo el sistema digestivo, controlando todo, teniendo una conexión directa con el cerebro. ¿Por qué? Porque él es el que le avisa al cerebro en qué momento está sintiendo hambre, ¿sí? Es tan especial y tan inteligente que este sistema es capaz de actuar de forma independiente. Cuando detecta, por ejemplo, que hay una bacteria que en un alimento que nosotros comimos, ingerimos, inmediatamente si ellos detectan eso, favorecen los procesos para que nosotros vomitemos o tengamos diarrea automáticamente. Entonces, a diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar solo, tiene su propia autonomía para tomar decisiones, no necesita que el cerebro le esté diciendo qué hacer. Y aunque no piensa ni presenta ningún proceso cognitivo, sí siente. El intestino es sensible al estrés, es sensible a los miedos, a las emociones, porque sabemos bien, muy bien sabemos que cuando uno está como con susto y con temor, inmediatamente el intestino reacciona con aflojarse y nos toca salir corriendo para el baño. Así entendemos cómo el cerebro y el intestino están interconectados. Que ante un pensamiento de miedo nos da el mismo diarrea. También se entiende el por qué ante un enamoramiento dicen las personas que se sienten las maripositas dentro del estómago. Entonces es independiente, autónomo, y así usted esté pensando en irse a dormir, quiero dormir, si el intestino se aflojó, nos ordena pararnos y salir corriendo de la cama y ir rapidito al sanitario. Bueno, una de las comunicaciones del sistema nervioso entérico hacia el cerebro es comunicarle cuando hay hambre, cuando hay sed y también cuando ya estamos saciados. Asimismo, le comunica al cerebro esa sensación de placer cuando hemos comido cuando uno se come un almuerzo delicioso que nos gustó, que uno ya tiene una sensación de placer que le dan ganas como de hacer que la siestica, porque fue especial, de agradable lo que nos comimos. También tenemos que nuestro organismo es un diseño tan perfecto que dependiendo de las circunstancias produce unas hormonas llamadas las famosas hormonas de la felicidad. Pues se dice que la hipófisis la segrega, pero también hay un estudio y hay un libro escrito por un doctor Michael D. Herson, un libro llamado El segundo cerebro, quien ha descrito que el 95% de lo que es la serotonina y el 50% de la dopamina son producidas por el sistema gastrointestinal. Entonces veamos la imagen. Primero, las endorfinas. Las endorfinas estimulan la felicidad, la alegría, surgen cuando se es valorado, reconocido, apreciado, o sea, cuando a uno lo felicitan, cuando uno lo llaman a darle gracias porque la labor estuvo muy bien hecha, entonces se produce estas endorfinas. Segundo, la dopamina. La dopamina da el placer y promueve la automotivación. La oxitocina
esta estimula la ternura, la generosidad. Se produce cuando se reciben abrazos, cuando se brinda ayuda, cuando se es generoso, se produce esta oxitocina. Y cuarto, tenemos la serotonina, que estas influyen en el estado de ánimo, generan entusiasmo. A partir de la serotonina se produce la famosa melatonina que les comenté ahora, que es la que regula el ciclo sueño y vigilia, que también es llamada hormona de la felicidad, la melatonina, es la que se encarga también, la llaman la hormona de la juventud, porque es un antioxidante natural que retrasa el envejecimiento, elimina los radicales libres de nuestras células, además de tener un gran poder inmunológico frente a la mayoría de las enfermedades. Todas estas hormonas provocan sensaciones agradables, de placer, de satisfacción y nos ayuda a reducir los niveles de estrés. Entonces mira que nuestro propio cuerpo produce unos químicos que nos dan alegría, gozo, placer, satisfacción, sin necesidad de estar acudiendo a químicos externos. Entre más hormonas benéficas produzca nuestro organismo, habrá una mayor inmunidad en él. Con todo esto que hemos visto, se ha demostrado que cuando los sentimientos y los pensamientos son saludables, es posible alcanzar un estado de alta inmunidad, disminuyendo la posibilidad de contagio, fortaleciendo la lucha para controlar cualquier virus o infección que entre a nuestro organismo, porque una de las funciones o la principal función del sistema inmune es la de identificar y eliminar sustancias o agentes infecciosos como las bacterias y los virus, como el caso del actual coronavirus. Cuando vemos las noticias actuales que nos muestran que la mortalidad del COVID ha comenzado a disminuir, esto es debido a que nuestro sistema inmunológico está funcionando excelentemente bien. O sea, nosotros tenemos un sistema inmune que nos cuida y nos defiende. Así que debemos cuidarnos, valorar nuestro cuerpo y activar las hormonas de la felicidad. Porque el estado de ánimo, los pensamientos y las emociones que son negativas también influyen en disminuir, no ayudan a que se fortalezca el sistema inmune, actúan ya en un caso contrario. El tener sentimientos y emociones negativas como las que muestra aquí la imagen, esto puede afectar tanto nuestra mente como todo nuestro organismo, nuestra salud. Cuando estamos ansiosos, con miedos, con temor, con tristeza, depresión, se secretan esta hormona que les comenté ahora, la llamada cortisol. Esta hormona la llaman la hormona del estrés, que aumenta los azúcares, la glucosa en la sangre, y esto tiene una repercusión importante en la disminución del sistema inmunológico. O sea que hace que el organismo sea más propenso a desarrollar enfermedades. Nuestro organismo también hace que nuestro organismo presente un desequilibrio emocional, que puede también terminar en depresión, ansiedad, estrés, y entonces cuando uno está triste, ¿cuántas veces uno dice no tengo hambre porque se pierde el apetito? No, se pierde el sueño, o sea que todas esas hormonas que producen hambre, que producen satisfacción, que producen el sueño, se disminuyen, entonces ahí queda uno desvelado. Entonces, cuando nosotros estamos tensos y cansados, los problemas y obstáculos nos parecen mucho más graves y grandes de lo que realmente son. Pero si logramos tener el control de las emociones, hacemos que esta tensión disminuya, es cuando estamos más calmados, más tranquilos, que se mejore nuestro estado de ánimo, así podemos pensar mejor y ver soluciones ante cualquier problema o tristeza que se nos presente. Entonces, la depresión, esta es una frase también muy común en las redes, dicen la depresión es exceso de pasado. Nosotros tenemos que aprender a manejar el pasado como algo que ya pasó. El pasado, trátelo como es, pasado, ya pasó. Y la ansiedad ya es exceso de futuro, de la gente estar pensando en el mañana, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Sí, ¿qué pasará? No. Lo que tenemos que hacer es vivir en un eterno presente. Pensemos en este presente estoy bien, tengo salud, enfoquémonos en el presente y eso nos traerá paz. Porque, como vimos, los sentimientos negativos, un estado emocional negativo, disminuye la inmunidad de nuestro organismo y el estar rodeado de factores negativos y estresantes nos produce esa sensación de sentirnos como constantemente atacados,
y estamos siempre reactivos o enojados y molestos y permanentemente estamos queriendo como pelear o querer escapar, incrementando el riesgo de padecer muchos problemas de salud y enfermedades como las que nos muestra aquí esta imagen. Bueno, ya acercándonos al tema final, es bien importante que con este conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro organismo, empecemos a hacernos una autoevaluación para detectar qué emociones negativas debemos aprender a controlar. Y recordar que la inteligencia emocional, como muestra la imagen, es tener ese autocontrol, sabiendo qué pasa con mis emociones y con mis pensamientos. Nosotros debemos pensar en qué es lo que pensamos constantemente, ¿sí? Somos esclavos de lo que pensamos, como muestra la imagen. Es bueno que nos autoevaluemos y pensemos en qué es lo que pensamos constantemente. Es verdad. ¿Qué es lo que usted siempre piensa? ¿Alrededor de qué giran sus pensamientos? ¿Qué es lo que siempre lo mueve? ¿Qué es lo que mantiene pensando? Esa es una primera autoevaluación que debemos hacer. ¿Alrededor de qué giran mis pensamientos? ¿Yo en qué me la paso pensando? Entonces, ese objeto de pensamiento, si ese objeto en lo que usted está pensando le está trayendo tristeza, amargura o le está trayendo alegría. Si ese centro en el cual gira su vida le traerá felicidad o no, o le traerá desdichas. Entonces, procedemos a este taller. Espero que apunten, escriban las siguientes preguntas que tenemos, porque vamos a identificar qué situaciones nos estresan, nos molestan o nos angustian y a qué cosas le tenemos temor, qué cosas nos atemorizan, ¿sí? Este taller nos va a servir para que analicemos los orígenes de nuestras emociones y entender el por qué reaccionamos como lo hacemos, qué es lo que me hace actuar como actúo, por qué me agrada o me desagrada algo. Vamos a mirar. Preguntémonos, vamos a preguntarnos qué me molesta o enoja constantemente, qué es lo que me mantiene disgustada, molesta, qué me incomoda, me molesta, qué cosas disfruto y me gusta hacer y a qué cosas le tengo miedo, le tengo el temor, el pánico. Y aparte de eso, también luego, para manejar de manera inteligente las emociones, analizar los orígenes. O sea, por qué me molesta o me enoja, por qué disfruto y me gusta hacer lo que hago y por qué le tengo temor o miedo a las cosas que usted va a escribir que le tiene temor o miedo. La verdad es que no es como alguien decía, no, es que a mí me disgustan los gritos, pues eso es muy general, a todos nos disgustan los gritos, ¿cierto? Pero es poder pensar como por qué le disgustan, ¿será que desde pequeño lo mantenían a punta de gritos? Hay otros que dicen, detesto estar encerrado, me encanta trabajar al aire libre, yo quisiera ser hasta mensajero, no soporto estar en una oficina. Y entonces ves, ¿por qué? Ah, porque es que cuando niño a mí me encerraban en el armario, me castigaban encerrándome. Entonces poder ver toda esta raíz de por qué yo actúo como actúo, por qué me gusta, no me disgusta, no me agrada o me desagrada. Por ejemplo, hay personas que disfrutan la jardinería, le encantan las matas, pero también sé, una empresa que yo trabajé, había una empleada que las matas de la oficina achiladas, no les ponía atención, cada rato le decía que les diera la agüita a las matas, que estuviera pendiente, hasta que de tanto decirle, una vez yo le pregunté, cuente qué le pasa, que usted como que no se le ve el amor a las matas, y ella confesó y me dijo, lo que pasa es que de niña a mí me obligaban a coger a limpiar hojita por hojita con una cáscara de banano, y eran muchas las matas que habían, y que eso la regañaban si no lo hacía, entonces que ella le cogió pereza y odio a las matas por eso. También sé el caso extremo donde alguien decía, odio las matas, no me gustan, pero ya este caso fue porque la mamá sí le gustaban las matas y en vez de heredar ese gusto de la mamá, quedó con el disgusto porque dice que la mamá, bajando de la terraza donde estaban las matas, se enredó con una matera y se rodó por las escaleras y obviamente pues quedó muy gravemente enferma y murió. Entonces odia las matas porque según ella las matas fueron las causantes del accidente de la mamá. Entonces es poder analizar que muchos de nuestros gustos lo determinan muchos traumas que hemos tenido, gente que
cosas sencillas que dicen, es que a mí siempre me gustan los zapatos cerrados, no me gustan las chanclas, pero resulta que no. Lo que pasa es que sí le gustan las chanclas, pero como tiene los dedos feos, tiene un dedo atrofiado, torcido del pie, entonces para no mostrarlo, entonces dice, me gusta el zapato cerrado. Entonces mira cómo el gusto lo determina un defecto. También puedo dar este otro ejemplo que me pareció impresionante, real, de dos personas, en cuanto a que yo diría, ¿cómo actuarían estas personas si las contrataran en una empresa lechera? Porque la una, cuando era niña, fue adoptada por una tía. Ella dice que allá no le daban de tomar leche, que para los hijos de la tía eran solamente el café con leche, el chocolate con leche, pero para ella no había leche. Entonces, que le negaron la leche y ahora ya ella grande que trabaja, ella dice que se toma toda la leche que puede, tiene esa nevera llena de leche, le encanta tomarse la leche. Pero hay el otro caso de una persona que confesó y contó que cuando niña estaba en el campo y dormida en el pasto cuando sintió una cosa húmeda que le lambía la cara y cuando abrió el ojo era una vaca. Entonces eso fue el pánico, el trauma más terrible. Y entonces de ahí viene que al ver las vacas ella detesta la leche. Entonces ella, usted no le puede invitar a decirle, venga, comas este postre de leche, porque para ella es una ofensa. Dicen, eso tiene leche, no me gusta. Entonces es poder analizar cómo actuamos con base a traumas que hemos tenido cuando niños, a experiencias previas. Entonces, por eso es mirar qué cosas me molesta, qué le tengo temor, por qué me gusta, porque cuando niña veía una película que tanto ver la película me infundió ese gusto o me infundió ese miedo. Entonces, ese es el análisis que hacemos con ese taller. Y la verdad es que nadie tiene la responsabilidad o el cargo de hacernos felices. Eso es responsabilidad de cada uno y tengamos la valentía de hacernos cargo de nuestras emociones, porque eso es otra cosa que se ve mucho en las parejas, en los matrimonios, que no, que es que el otro no me hace feliz, que ella no me hace feliz, no, es que acaso el matrimonio es para que el otro haga feliz al otro, no. No existen matrimonios felices, no existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja. Y ya, por último, un consejo, ¿sí? En caso de sentir ansiedad o síntomas de depresión, lo más urgente es acudir a alguien cercano para que los escuche, para que los ayude a superar esos problemas emocionales. Pidan ayuda. La mejor manera para combatir o vencer los miedos, la ansiedad, el estrés, la angustia, es poder hablar de ellos. Es un gran error el quedarse callados con sus angustias y con sus temores, ¿sí? Y acá, pues ya finalizamos esta conferencia. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Les agradezco su amable atención y que tengan un feliz resto de día. Un abrazo, saludos, chao.